Cordial saludo, profesor Daniel Abella. Por medio de este video expondremos una serie de movimientos contraculturales donde algunos están actualmente vigentes como otros no, definiendo la contraculturalidad como un fenómeno social que se ha vuelto tendencia en las últimas décadas. Surge como una respuesta a una sociedad conservadora que opaca derechos, que olvida y vulnera a algunos sectores con menos oportunidades y a distintos grupos con gustos y pensamientos diferentes a lo ya establecido. También daremos respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué son excluidos los movimientos contraculturales de la sociedad actual? Feminismo. El feminismo es un movimiento social encargado de exigir los derechos de las mujeres frente a los de los hombres. El objetivo principal de este movimiento es lograr la igualdad de género. Y en este movimiento se lucha por diversas causas. La principal causa, pues, los derechos de la mujer. También se lucha por los derechos en el matrimonio, luego por el derecho al sufragio, los derechos sexuales, familiares, eh, de reproducción. Eh, las, eh, en consecuencia, busca demostrar que la mujer puede asumir diferentes cargos en la sociedad, riesgos y obligaciones, desarrollarse en múltiples espacios y ser competitiva e independiente. Eh, por esa razón se relaciona con la libertad de la mujer. Eh, Se define como feminismo radical la corriente de pensamiento que propone acabar con el patriarcal, es decir, la supremacía masculina. Mm, a través de a través de la posición de los roles de género en la sociedad. Las características del feminismo es que busca la liberación de las mujeres, lucha por el derecho al sufragio, eh, busca la equidad de género. Eh, este movimiento también lucha por la reivindicación de cargos político, tanto en lo político como en lo cultural, como en lo social de la mujer. Eh, Cuestiona la dominación de la violencia y lucha contra el patriarcado. El movimiento de los indignados. El movimiento de los indignados es un grupo de personas que sirven como críticos de un sistema social o político de la cual ellos se sienten que no son tenidos en consideración, que no son escuchados y no son tenidos en cuenta. No tienen un líder en específico. Una principal característica es que no tienen un líder y se basan en una democracia entre ellos. Cada cual tiene los mismos derechos. eh, o sea, hay igualdad de derechos entre ellos y el movimiento no tiene ninguna relación con ningún partido político, es decir, que es independiente de los partidos políticos. Eh, Surge gracias a que estaban hartos de que los políticos no escucharan, no hicieran caso a sus opiniones o no los escucharan. Eh, en este movimiento surgió gracias a la protesta o a la marcha o a la manifestación del 15 de mayo del 2011. La mayoría de sus manifestaciones son completamente pacíficas y se basaban en acampar en plazas de diferentes ciudades de España de forma espontánea. Eh, Luchaban por una democracia más participativa y, y que se mejorara el sistema democrático. Los maras salvatruchas
son una de las organizaciones criminales más peligrosas y temidas desde hace mucho tiempo. Su origen se remonta en el conflicto armado que se desató en El Salvador en el año 1980 y 1992. Estas bandas se suelen caracterizar por tener su propia cultura, su propia forma de hablar, de caminar, de vestir. Incluso tienen un lenguaje de señas propio. Los miembros de estas bandas usualmente tienen el cuerpo y la cara tatuados con signos y símbolos que representan el amor y la lealtad hacia la banda. Sus actividades ilegales más frecuentes son la venta de drogas y armas, la extorsión, el robo, el secuestro y el asesinato por encargo. La extrema violencia y crueldad que los caracteriza desató una guerra en 2016 que dejó 5.278 homicidios. Esto consigo trae unas consecuencias tanto en lo social como en lo económico. En lo social, la fuerte actividad ilícita cometida diariamente en el país hace que la ciudadanía se llene de mucho miedo y se perciban niveles altos de inseguridad. En lo económico, las empresas tanto nacionales como internacionales no quieren invertir en un país que está catalogado como en uno de los más peligrosos y violentos. La proliferación de los maras debe ser analizado desde un punto sociocriminal estructurado como resultado de un entorno social conflictivo con factores como la pobreza que genera falta de oportunidades, el poco acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a la vivienda, aunando otras cosas como la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, el abuso, el alcohol y las drogas. Esto definitivamente genera una formación criminal precoz debido a que los jóvenes que son rodeados por estas bandas lo ven como una forma de sobrevivir y una forma de ganarse la vida. Los hackers. Antes de comenzar, cabe aclarar la diferencia entre un hacker y un cracker. Un hacker dice actuar por ansia de conocimiento, mientras que un cracker es la persona que irrumpe o vulnera los sistemas de seguridad de manera ilícita. El hacker propone que la curiosidad sea el centro y el motor del conocimiento. Se caracterizan por ser autónomas y además de eso por ser libres en la exploración de sus intereses. Ellos dicen que la clave del éxito está en no solamente compartir información, sino también compartir las herramientas para poder hacerlo. Ellos priorizan lo compartido, lo abierto, lo descentralizado y tiene como fin último mejorar las máquinas para poder así mejorar el mundo. El movimiento animalista digital. El movimiento animalista digital sostiene que todos los animales, independientemente de su especie, tienen derechos. Este movimiento no solamente consiste en tratar bien a los animales, sino que su objetivo es considerar que sus animales también tienen derechos. La corriente animalista ha tomado lugar en diferentes partes del mundo, como en España y en diferentes partidos políticos como el PACMA. Generación A. La generación A es la generación digital. Desde hace muchos años, los científicos nos hacen un estudio en el cual nos clasifican según el año en que nacemos. Eso hace que ellos nos digan cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos comportamos, entre otras muchas cosas. Es por esto que las generaciones no se entienden. Nosotras somos la generación Z, por la cual no podemos vivir sin un celular, sin unos datos y sin un internet. La generación alfa, más conocida como la generación A, es una generación que desde pequeños son criados con un medio digital, el cual creen que es una extensión de su conocimiento. Esto lo hacen los padres para poder desentenderse de sus hijos y poder hacer sus otras ocupaciones. Desde muy pequeños ellos no son criados con una base de familia que es papá, mamá e hijo, sino que se lo van enseñando, donde el papá para ellos nunca ha sido el que trabaja, la mamá nunca ha sido el que se dedica a la casa y el hijo el que estudia.
Esto ahora se hace gracias a que pues los papás comparten las mismas responsabilidades y el hijo también puede estudiar y trabajar. Los contraestructurales son los movimientos que tratan de los valores, de las tendencias y lo de las formas sociales opuestas a las que les establece la sociedad. Muchas veces ellos buscan relacionarse con las apariciones de los grupos marginales, por lo cual el romanticismo surge en el siglo XIX y el bohemian también surge en el siglo XIX y todavía perdura en la sociedad. Ellos aprueban mucho el cuidado al medio ambiente y desaprueban el materialismo económico. La palabra contraestructural es la desintegración de las estructuras y de las formas del mismo orden social, donde todo significa caos y donde todo significa desorden social. Las estructuras se basan en el ellos se basan en las estructuras del statu quo. El movimiento chileno es un movimiento escolar que empezó en el año 2006. Una de las características de este movimiento es que este movimiento logró mucha unión entre los ciudadanos y diferentes sectores del país. Lograron reformular la jornada escolar completa, mejoraron la infraestructura escolar. Una de sus consecuencias fue que reformuló la jornada escolar completa. También logró una nueva arquitectura del sistema de educación chileno. Respondiendo a la pregunta ¿por qué se excluyen los nuevos movimientos contraculturales en la sociedad actual? Concluimos que la sociedad aún mantiene una mentalidad conservadora. Hay una cultura con raíces y tradiciones que se han venido cumpliendo durante muchos años, incluso siglos. Es complejo y difícil que se quieran lograr cambios socioculturales y la aceptación de nuevos modelos culturales en tan poco tiempo.